Jimena, gracias por conversar con la audiencia de Confidencial y esta semana. La investigación de la Federación Internacional de Derechos Humanos calcula que al menos 27.000 ciudadanos de más de 130 países han sido reclutados por Rusia para combatir en Ucrania. ¿Cuál es el perfil de estos soldados extranjeros reclutados? Hay varios perfiles y esa es un poco la complejidad. A la vez tenemos a personas mercenarios clásicos, exmilitares, por ejemplo, que están vendiendo sus servicios a Rusia y que saben a dónde van, inclusive parte de ellos puede que lo hagan por razones ideológicas. Eso es una minoría hoy en día. Y luego personas que lo que estamos denunciando que han sido engañadas o pensando que van a hacer cosas militares, pero lejos del frente, o están siendo contratadas para trabajos civiles de seguridad o inclusive que no estén relacionados con fuerza pública en lo más mínimo y firman estos contratos en ruso y en pocas semanas se encuentran en el ejército en la guerra. Y también tal vez un último son personas migrantes que viven en Rusia. En el informe detallan casos de ciudadanos reclutados en Cuba y Colombia. También hay denuncias de ciudadanos de Perú y El Salvador. ¿Cómo funciona el sistema de reclutamiento ruso en países latinoamericanos? Identificamos que hay numerosos latinoamericanos que han sido reclutados. La cifra más amplia es la de Cuba, pero hablando, por ejemplo, de Colombia, hay dos esquemas. Uno es un esquema que mencionaba hace poco con una oficina de antiguos militares que buscan contratar mercenarios, gente que sabe que va a la guerra, que va a la guerra. Y otro puede ser en la misma oficina, como una empresa, donde a través de redes sociales se va a buscar contratar personas vulnerables que están buscando de forma desesperada un trabajo y se les va a proponer la posibilidad de ganar más dinero trabajando en actividades civiles, van a luego tener todo un apoyo para tener una visa de turista, para ir, para tener los medios para comprar los tiquetes, para ir hasta Rusia. Y luego, una vez ahí en Rusia, van a tener unas formaciones cortas, y es donde se van a dar cuenta que están en el ejército y muy rápidamente la gran mayoría de ellos va directamente al frente, al combate y a la primera línea, lo que los rusos mismos llaman los asaltos de carne de cañón, o sea, los espacios donde hay el número más importante de muertos. ¿Conocen casos de reclutamiento en Nicaragua? No, no conocemos, pero no quiere decir que no haya. El informe abarcó 130 nacionalidades. No nos pudimos enfocar en todas ellas. Es muy difícil saber cuáles son las nacionalidades de extranjeros que están. La información que se utilizó fueron entrevistas de presos de guerra que están en Ucrania. Y entonces pues vimos las nacionalidades de los presos. También información que se dio del lado ucraniano, de la inteligencia ucraniana, de Ucrania, y también trabajo que se hizo en campo, pero no en América Latina. Entonces, la información sobre América Latina no es completa. Lo que queríamos era mostrar que había un esquema global, pero no teníamos la capacidad de investigar en cada país. Y es muy posible, dada la relación con Rusia, que haya nicas que estén yendo al frente a la guerra en Ucrania. ¿Puede Rusia en algún momento reclutar a nicaragüenses para su ejército? Sí, 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 es algo muy posible. Y si se hace un paralelo, lo que está pasando con Corea del Norte, que es un país también muy cerrado, donde hay un régimen dictatorial. En Corea del Norte se sabe que hay alrededor de 14.000 coreanos del norte que han sido reclutados o inclusive que han sido desplazados. Y ahí hay unos acuerdos de Estado a Estado entre Rusia y Corea del Norte y estas personas están presas en Rusia y Rusia se ha comprometido a respetar los niveles de vigilancia y los obstáculos a la libertad de circulación
de estas poblaciones. Entonces se podría imaginar, no lo sé, que puedan existir acuerdos entre Nicaragua y Rusia para desplazar a funcionarios o a personas nicas, pero la verdad desconozco. Cuba, al igual que Nicaragua, es un antiguo aliado de Rusia, pero esto no ha impedido que recluten a ciudadanos cubanos. ¿Qué hace vulnerable a los cubanos para caer en esas redes de reclutamiento? Es una paradoja la situación de Cuba, porque a la vez Cuba ha sancionado judicialmente personas que participan en estas redes de reclutamiento como una forma de mostrar su posicionamiento crítico hacia estos esquemas. Pero al mismo tiempo, expertos dicen que no es posible que estos cubanos hayan sido contratados sin que Cuba haya apoyado sobre temas de obtener pasaportes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantos cubanos? Porque es la primera nacionalidad latinoamericana. La razón principal es probablemente el nivel de vulnerabilidad de la población cubana, que sabemos que hay una crisis enorme en Cuba y mucha pobreza. Ustedes mencionaban que el gobierno ruso o estos reclutadores ofrecían dinero a los migrantes o ciudadanos extranjeros. ¿De cuántos montos estamos hablando? Como de 2.000 2.500 euros mensuales es lo que se les propone, más o menos. Dependiendo de los países, también cambia el monto según los países. ¿Cuál es la ruta o las etapas que siguen los ciudadanos latinoamericanos tras su reclutamiento por Rusia? Lo que se sabe es que se firma el contrato en el país de América Latina, hay, por ejemplo, casas rusas o personas que apoyan a conseguir la visa, a comprar los tiquetes. Luego llegan a Rusia o también ha pasado que lleguen a otro país primero, que a veces que es el país donde les prometieron un trabajo y luego están desplazados hasta Rusia y en Rusia van a centros de formación por muy pocas semanas y hay que saber que algunas de las personas víctimas de estos engaños no tienen ni idea de ser militares. El informe menciona un dilema estratégico para el gobierno ruso tras el primer año de agresión contra Ucrania. ¿En qué consiste ese dilema y qué relación tiene con el sistema de reclutamiento de extranjeros? Lo que pasó luego de la invasión de Ucrania fue la dificultad que tuvo Rusia tener suficientes militares contratados. Se sabe que muchos rusos inclusive huyeron para no tener que ir a la guerra y en algún momento el dilema era pues seguir con la estrategia de combate frente a frente para la cual se necesitan numerosas personas y tomar el riesgo de que la población esté aún más descontenta con este conflicto. Y claramente hubo un estallido del número de personas extranjeras que entró al ejército ruso y lo que se sabe es que esto no ha terminado y de ahí también nuestra denuncia porque parece que tienen pensado para 2026 contratar otros 10.000 extranjeros y en estos años pues se ha organizado este esquema de reclutamiento forzado de personas para el ejército. Usted mencionaba que los reclutas son enviados al combate apenas unas semanas después de firmar los contratos, que en muchas ocasiones no entienden porque están en ruso. ¿Qué datos tienen sobre las tasas de supervivencia en las misiones denominadas como carne de cañón? Sí, esa es la parte muy triste porque según la información que tenemos, 1 de cada 5 extranjeros reclutados muere en los meses después de iniciar las actividades como militares. Entonces, de ahí también esa voluntad de denunciar, que las poblaciones sepan que no hay que confiar en las promesas de trabajo, de visas, del lado rusa, que hay un gran riesgo de luego encontrarse forzados a ir a la guerra y a perder la vida. Y después entran también todas las problemáticas de repatriación de los cuerpos, de información de los familiares que no se tienen, etcétera. Pues se vio hace poquito en Perú que hay centenares de familias queriendo tener información sobre sus seres queridos que fueron reclutados para ir a Rusia.
En el informe se habla de redadas en mezquitas y centros de trabajo en Rusia. Rusia también recluta a migrantes extranjeros al interior del país para mandarlos al frente de guerra. Sí, hay dos esquemas de personas extranjeras reclutadas, el esquema internacional, pero también lo que identificamos es que dentro de Rusia, desde el 2023, hay toda una maquinaria para reclutar a migrantes con también esquemas de engaño, de coerción, de violencia. Por ejemplo, hablamos con un marroquí que estaba estudiando medicina y se había cambiado de sitio de vivienda y entonces tenía un problema administrativo porque no vivía donde había dicho que vivía. Y entonces cuando lo detuvieron, bajo esa excusa le dijeron o firmas este contrato, que era un contrato para ir al ejército, o te vamos a poner a la cárcel. Entonces llegan a los centros donde viven los migrantes y los detienen. ¿Ustedes concluyen que existen motivos razonables para afirmar que Rusia gestiona un sistema mundial de trata de personas? ¿Cuáles son los elementos que permiten imputar este delito al Estado ruso? La trata incluye el hecho de tomar a la gente, de dar los medios para que estas personas puedan ser desplazadas y de impedirles la posibilidad de regreso. Y entonces con las narraciones que tuvimos de pasaportes que son retirados, de engaños, de coerción, inclusive de violencia en contra de las personas, en particular pues los migrantes que viven en Rusia que no quieren firmar los contratos, y la ley rusa fue modificada para permitir el hecho de pagarle a reclutadores privados. Entonces, también se modificó para que no se necesite hablar ruso para entrar al ejército ruso. O sea, hay un esquema legal que permitió estos fenómenos de trata y también todos los elementos jurídicos de la trata. Hay trata porque hay un reclutamiento engañoso, porque hay medios financieros que permiten el desplazamiento de la población. Una vez que está desplazada, está en la imposibilidad de regresar a su país. En ese sentido, se considera que están los elementos de la trata cumplidos en los esquemas que está organizando Rusia. ¿Qué medidas urgentes deberían de tomar los países de origen y las organizaciones internacionales para desmantelar estas redes de reclutamiento? Es urgente que los países de origen hagan investigaciones, sancionen a los reclutadores nacionales. También que exijan a Rusia la repatriación de los nacionales que han sido víctimas de este reclutamiento. Por ejemplo, la India lo hizo y logró negociar un regreso de centenares de personas de India que habían sido reclutados. Igualmente se necesita una mayor coordinación entre países de origen. También estamos solicitando que Ucrania vele por la situación de las víctimas de trata y en ese sentido pues haga las distinciones entre mercenarios y víctimas de trata para que los últimos pues puedan acceder a sus derechos, incluyendo pues acceso a los consulados.